bueno, hay varios músculos. Algunos muy fáciles de aprender y otros un poquito más difíciles. En la parte posterior está el cerrato posterior superior, que abarca las primeras dos costillas, y el cerrato posterior inferior, que abarca desde la décima hasta la doceava costilla. Los que elevan la parte posterior del tórax son los cerratos posteriores superiores, ¿verdad? Algo que se llama propiocepción. Propiocepción es la percepción del espacio y el tiempo, ¿verdad? Y eso se aplica también a la sensación de respirar. Hay varios receptores que te dan la propiocepción de respirar. En la rodilla está la propiocepción cuando estás caminando en terreno plano, irregular, empedrado, pues eso se llama propiocepción, la señal que le manda el pie al cerebro, ¿verdad? Y en el tórax pues es la respiración. Y los hermanos, ¿verdad? El cerrato posterior inferior, pues esos van a descender. El principal músculo de la respiración es el diafragma. Dijimos que en la inspiración se contrae para batir y hacer más pequeña la cavidad abdominal y durante la inspiración. Y durante la expiración el diafragma se relaja, permite que las vísceras se eleven y saquen el aire. Ahora, la pared torácica, ¿verdad? Esto que está acá, la envuelven esos músculos, estos que están acá, ¿verdad? Todos comparten acciones mixtas. Los únicos que el principal es el diafragma y después le sigue el cerrato posterior superior, que digamos que son los que van a elevar. Y todos los demás funcionan tanto elevación y descenso, pero por ejemplo todos los demás, el intercostal externo y el intercostal interno, ¿verdad? Y después hay uno que se llama músculos intercostales íntimos, ¿verdad? Esos funcionan mixtos. ¿Cómo es mixto? Por ejemplo, si el que los domina es el diafragma, si va a hacer la inspiración es meter aire, y amplexación es que el diafragma se amplíe, ¿verdad? Sobre todo en antero superior. Entonces los músculos, el que más va a funcionar va a ser el diafragma, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro? El cerrato póstero. ¿Cómo? Póstero inferior, ¿verdad? Inferior, digamos, primero el diafragma, después el cerrato póstero inferior. Y después, si el paciente va a hacer expiración, el diafragma se va a relajar. ¿Y cuál se va a contraer? El cerrato posterior superior. Y después, todos los demás. Si es inspiración o expiración, ambos se van a contraer. Por eso es que se llaman funciones mixtas. Ahora, esto es la pared torácica, es la capa desde piel, tejido celular subcutáneo, la fascia. El nombre de la fascia en el tórax es el nombre que tiene el músculo, ¿ok? Piel, tejido celular subcutáneo, y después siguen las fascias. Las fascias son el nombre propio del músculo, ¿verdad? Íntimo, externo, interno, íntimo, y después sigue una cavidad y una fascia que se llama fascia endotorácica, ¿verdad? Es la que tapiza es lo que está en blanco, lo que tapiza la cara interna, del tórax. Ahora, hay un paquete, ¿sí? ¿Cómo está el paquete en las costillas? ¿Cuál es el orden del paquete neurovascular? Hay herpes. El 99% de la población tiene herpes tipo 1, ¿verdad? Andan besando a todo el mundo y no necesariamente en la boca, ¿verdad? Un beso ahí. Y el herpes tipo 1. Y el herpes tipo 2 es el herpes genital, ¿verdad? Eso solamente se contagia con relaciones sexuales. No que fui a un baño y que me salpicó y que fue una alberca. Eso es rarísimo, ¿verdad? Si no, todo el mundo por ir a una alberca o sentarse en un baño, pues saldría contagiado. Entonces, en las costillas está un paquete neurovascular: vena, arteria y nervio. Nervio intercostal, vena, arteria y nervio. Ahora, hay algunos pacientes
que tienen líquido en los pulmones. ¿Cómo se llama eso? Derrame, ¿verdad? Derrame, le vamos derrame. Entonces es el pulmón cardíaco. Y en ocasiones es necesario meter un tubo y aspirar, ¿verdad? Meter un tubo y aspirar. Entonces, siempre la gran pregunta es, si yo voy a puncionar, no voy a puncionar el pulmón, ¿dónde voy a puncionar? Dijimos que había una cavidad entre el tórax y el pulmón que se llama cavidad pulmonar, y entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ahí voy a meter una aguja o algo a aspirar, ¿verdad? Entonces, siempre la gran pregunta es, ¿arriba o debajo de la costilla? ¿Dónde vas a funcionar? Tocas la costilla. Ajá. Entonces la costilla la voy a tocar con una aguja, ¿verdad? Entonces la aguja entra arriba o abajo de la costilla, para no dañar el paquete. Si el paquete dice que es vena, arteria y nervio, ¿dónde iría? Vayan pensando, porque siempre son preguntas. La irrigación, bueno, lo que lo decía, la fascia endotorácica, apréndanse la fascia endotorácica. Hay 12 pares de nervios espinales, sí, ¿verdad? El último le llamamos nervio subcostal, 12 pares de nervios costales, todos que salen a su mismo nivel. El último se llama nervio subcostal. Entonces, piel, tejido cerebral subcutáneo, la fascia es el nombre del mismo músculo. Ahora, no es excepción a la regla, un dermatoma y un miotoma, ¿verdad? Cuando vimos columna, está la médula, están las meninges y está esto que tiene forma de una mariposa, ¿verdad? La famosa médula espinal. Hay una sustancia blanca y una sustancia gris, una que tiene cuerpos neurales y una que tiene propiamente neuronas o sustancias. Pero escucharon la enfermedad de la poliomielitis, ¿verdad? La poliomielitis se ha erradicado por las vacunas, ¿verdad? Todavía de repente hay brotes. Entonces la poliomielitis atacaba las astas, ¿cuáles? Las astas anteriores de la médula, se la comía el cochino virus, y los pacientes ya no caminaban o lo dejaban con secuela. Entonces, a nivel de la médula, en la columna donde está el tejido neural, tiene unas astas posteriores y anteriores. Siempre es pregunta de examen a donde vaya a ir. Las astas posteriores son exclusivamente, estoy hablando de la médula acá, para la sensibilidad. Las astas posteriores de la médula son sensitivas y las astas anteriores son motoras, ¿ok? Las astas anteriores son motoras. Y los dermatomas, por ejemplo, los que más me interesan, C4, C5 es para deltoides, T4 es el pezón de la mama y T10 es el ombligo. T10 ombligo, T4 pezón de la mama y C4 y C5 es para el deltoides. Ahora, la irrigación, a ver si ven otra imagen más bonita. No bien, no. La irrigación de la pared torácica, ¿verdad? Va a venir por las cuales va a haber una irrigación posterior y una anterior. La posterior se llama arterias intercostales posteriores y la parte anterior se llaman arterias intercostales los anteriores. ¿Qué arterias irrigan la caja torácica? Caja torácica, ¿qué es? ¿La caja torácica qué es? Es todo. La caja torácica son los huesos, los músculos, el cartílago, los tendones, todo. La cavidad torácica es lo que recubre, lo que está adentro, ¿verdad? La pared torácica es la pared, el grosor. Entonces la pared torácica, el grosor, desde la piel hasta que llegas adentro, tiene una irrigación anterior y una irrigación posterior, ¿verdad? Y así se llaman. La parte posterior se llama arterias intercostales posteriores y la parte anterior se llama arterias intercostales anteriores. ¿De dónde vienen? Los primeros dos espacios son las primeras dos costillas, ¿verdad?
son las arterias intercostales superiores, ¿verdad? Estas vienen de la arteria subclavia del tronco costocervical. Ok, la irrigación de la pared torácica en la parte superior, las primeras dos costillas, porque primeras dos costillas vienen de la arteria subclavia del tronco costocervical, especialmente de la arteria intercostales supremas. Y después, de la 3 a la 12, en la parte posterior, vienen directamente de la aorta torácica, ¿verdad? Y en la parte anterior está un poquito más, ¿cómo es? Un poquito más enredoso, pero igual. Ahí vienen espacios 1 y 6, espacios 7 y 9 y el resto. ¿Ok? Entonces, las intercostales posteriores están bien fácil, porque es primeras dos costillas, subclavia, tronco y arterias intercostales superiores, y el resto aorta torácica. Ahora, la pared anterior sí está un poquito más, digamos, redosa, pero yo creo que no si leen la diapositiva y leen el libro, no hay ningún problema. Los espacios 1 y 6, ¿verdad? Se llaman espacios intercostales, vienen de dónde? De la arteria torácica interna. ¿De dónde viene la torácica interna? De la arteria de la subclavia, ¿verdad? Y vienen ramificaciones, por ejemplo, viene musculofrénica y epigástrica superior. Es la unión, pero para fines prácticos, quiero que se lo aprendan así. Las arterias intercostales anteriores, ¿verdad? Para los espacios 1 y 6 vienen de la arteria torácica interna, 1 y 6. Y los espacios 7 y 9 de la arteria musculofrénica. Ahora sí, espacios 1 y 6 tienen el nombre de arterias intercostales. Así, arteria intercostal para el espacio, para la primera costilla, arteria intercostal para la segunda costilla. Se llama intercostales porque no es que pasen sobre la costilla, pasan entre las costillas, por eso se llaman arterias intercostales, donde está el paquete. Y del 7 al 9 viene musculofrénica. Entonces, torácica interna 1 al 6, 7 al 9 musculofrénica y el resto. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Hasta la 12. Hasta la 12. Póngale ahí. Aorta torácica. Aorta torácica los demás, excepto la última, porque la última así se llama, subcostal. Pero así viene. Ahora, las venas acompañan a las arterias. Aquí es donde viene la cosa. Las venas acompañan a las arterias. ¿Ok? Hay 12 pares de arterias intercostales, tanto posterior y anterior, ¿verdad? Que al final se fusionan las dos. Ahora, hay 11 venas intercostales posteriores y una que dijimos subcostal. ¿Por qué se llama subcostal? Porque está sobre esa. ¿Cómo? No, es lo más simple. Es lo más simple del mundo, pero se lo tomo porque es lo más simple del mundo. Aquí pasa, ¿qué dijimos? Vena, arteria y nervio, ¿verdad? Vena, arteria y nervio, vena, arteria y nervio. Esta es la, ¿qué dijimos? Esta es la 12ª costilla, la 11ª costilla y la 10ª costilla. Por ejemplo, esta vena y esta arteria, ¿cómo se llamaría? Intercostal, porque está entre dos costillas. Y esta vena, esta arteria, este nervio que está solito, ¿cómo se llamaría? Subcostal. Intercostal. ¿Sí? Intercostal, porque está costilla a costilla. Tanto la vena, arteria y nervio. Entonces, cuando venga ahí lesión del nervio subcostal, lesión de la arteria subcostal, lesión de la vena subcostal, pues es la última, la que está solita, porque aquí ya no hay costilla. Bueno, tienen que llegar a dónde?
a la vena cava Superior. de la cava superior. Aquí viene el excepto a la regla. Por ejemplo, dice, las venas intercostales posteriores se anastomosan con las anteriores, falso, verdadero, es verdadero, es verdadero. Todas, ¿verdad? Todas con su par, hasta la 11ª que es intercostal y hasta la 12ª que ya se llama subcostal porque está solita abajo. Ahora, la vena intercostal superior derecha y la vena intercostal superior izquierda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una afluencia de varias que forman estas, ¿verdad? ¿Por qué derecha e izquierda? La derecha, ¿verdad?, va a llegar a la vena cava superior. ¿Y la vena cava superior dónde drena? En la aurícula derecha. Y la vena intercostal superior izquierda drena en la vena brachiocefálica izquierda. ¿Y la vena brachiocefálica izquierda dónde drena? ¿Cómo? La vena brachiocefálica dónde drenaría? Tic-toc, 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 vena brachiocefálica. ¿Quién forma la vena brachiocefálica? ¿Cómo? Recuerden que aquí es. ¿No se acuerdan? ¿Dónde se les ocurre que vayan las venas? ¿A dónde iría la vena brachiocefálica? ¿Cómo? A la subclavia. Por eso, ¿a dónde tiene que llegar la? A la vena. ¿A todo tiene que ir a dónde? O es vena cava superior o es vena cava inferior. ¿Ok? Nada más que esta es como que un paso antes. Una llega directo a la vena cava superior, todo el drenaje venoso, y la otra va una parte a la vena brachiocefálica izquierda. Bueno, herpes zóster. ¿Se quita o no se quita el herpes zóster? Sí. No. Una vez que llega el herpes, ahí está guardado. Y ya cuando te desveles, cuando tengas una enfermedad autoinmune, cuando andes con bajas defensas, pues va a salir. Hay gente que nunca les aparece el episodio de herpes, aunque sean portadores, y hay pacientes que sí les aparece el herpes. El herpes le gusta el nervio intercostal. Lo agarra, es como un cable y lo muerde, lo deja pelado. Duele un montón. Bloqueo el nervio intercostal. Entonces yo les decía, el paquete neurovascular, ¿dónde pasa? Más bien, si usted va a introducir una aguja en un espacio intercostal, ¿a dónde se va a ir la aguja? ¿Arriba o abajo de la costilla? Abajo de la costilla. Abajo de la costilla. ¿Cómo? Abajo. ¿Arriba o abajo de la costilla? Abajo. ¿Cómo? Abajo. Hago pocas funciones. Hago pocas funciones, pero es arriba. Arriba. Quita, bueno, aquí es interesante que se vayan aprendiendo esto ya que empezamos a ver tórax. Hay unas líneas anatómicas. Hay una línea vertical anterior y una línea vertical posterior. La anterior se llama, ¿cuál? Línea media anterior, y la posterior se llama línea media posterior. Ese corte, ¿qué corte hace? Un corte sagital. Porque si cortas al paciente, pues lo ves de derecha a izquierda. Entonces, esta línea en la parte anterior se llama línea media anterior y en la parte superior línea media posterior. Y después hay otras a los lados, tanto anterior y posterior. Las que están a los lados se llaman línea medio claviculares, porque pasan justamente en el tercio medio de las clavículas. ¿Ok? La del centro se llama línea media anterior y las de al lado pasan en el tercio medio de la clavícula, se llaman líneas medias claviculares, ¿verdad? Y en la parte posterior, como pasan en la mitad de la escápula, se llaman líneas escapulares. Entonces hay 3 líneas anteriores y 3 líneas posteriores. La media, la medial, anterior y posterior, y las medioclaviculares y las escapulares. Y después, aquí anterolateral, hay otras líneas que se llaman líneas axilares, ¿verdad? Y se llama línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior.
Ok, y después se llaman espacios intercostales. Por ejemplo, quinto espacio intercostal, línea media, línea axilar anterior. ¿Qué estoy diciendo? Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. ¿Qué estoy diciendo? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Qué estoy diciendo? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular derecha. ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde estoy señalando? Segundo espacio intercostal es entre la segundo espacio, en algún momento es cerca. Línea media clavicular derecha, pues es aquí. Entonces aquí. El segundo espacio intercostal, línea media derecha, sería aquí. Si yo dijera izquierda, pues acá. Ahora yo estoy diciendo quinto espacio intercostal, línea ¿qué? Línea axilar anterior. Entonces estoy diciendo aquí, ¿verdad? Estoy diciendo aquí. Ok, es para una ubicación. Ahora, si yo tengo un paciente, pues estamos a ver pulmón. Si yo tengo un paciente, hay pacientes que desarrollan, por ejemplo, neumotórax, y un derrame pleural. Falta mama. Bueno, nada más le digo esto y ya tenemos a mama. Por ejemplo, la cavidad tiene que estar cerrada, pero alguien que andaba de travieso en la calle le dieron un balazo, ¿verdad? Le dieron un balazo en el cuarto espacio intercostal, ¿verdad? Línea media axilar derecha, paz. La bala entró, ponchó la pleura, piel, digo solar subcutáneo, que es la fase superficial, después perforó la fase profunda, que es la fase propia del músculo, después rompió la costilla, después rompió la pleura parietal y después la pleura visceral, ¡pum! Y tronó el pulmón, ¿no? Lo lastimó. Entonces dejó una comunicación, un hueco entre el espacio de afuera y el pulmón, ¿verdad? Entonces el aire se empieza a meter, ¿verdad? Y el aire se acumula, ¿a dónde? En la cavidad pleural, ¿verdad? Y el pulmón ya no se puede expandir. Eso es una urgencia, eso se llama neumotórax. El paciente está chocado con irritación, ¿verdad? Y si eso no se corrige, los pacientes se pueden morir, ¿verdad? Hay neumotórax congénitos, pero hay neumotórax, el más común es neumotórax traumático. Crea como una especie de aire, presión negativa, donde por aquí te dieron un balazo, aquí se empieza a meter el aire. Y el aire, como hace presión negativa, empieza a colapsar el pulmón. Ya no aplastar, machucar, nada de eso. Colapsar. El pulmón se empieza a colapsar y se empieza a hacer más chiquito, ¿verdad? Y como ya no llega aire, ¿qué pasa? Pues no hay oxígeno. El paciente tiene disnea. Eso es una urgencia. ¿Cómo se les ocurre que se va a corregir esta urgencia? ¿Cómo? Sacando. ¿Y cómo lo vas a sacar? Vas a agarrar un bisturí, rácatelas, te vas a abrir. No, vas a agarrar una aguja. Y la vas a meter en el segundo espacio intercostal. Línea media clavicular. Haz de cuenta que la vas a ponchar. ¡Pum! Vas a meter una aguja, entonces ese aire que se está acumulando aquí, ¿verdad? Vas a hacer una especie de válvula, ¿verdad? Entonces el aire que se está metiendo por una zona del pulmón va a salir por la aguja, porque las agujas son huecas, ¿verdad? Y esto va a empezar a sellar. Y ya el pulmón se va a empezar a expandir. ¿Sí entendieron el neumotórax? No. Sí. ¿Sí? Ahora, yo tengo líquido aquí. Por aquí, pues no vamos que la aguja llegue hasta abajo, no. Si yo quiero sacar líquido, la punción va a ser. Es un dilema. Cada médico te va a decir, pero el neumotórax es en el segundo espacio intercostal, ¿verdad?
línea media clavicular. Y el derrame pleural lo vas a poner entre el quinto y el noveno espacio intercostal, línea media, línea axilar, línea axilar, ya sea anterior o hasta la posterior. A ver si me expliqué. El líquido, algunos médicos te van a decir, punciónale, ¿verdad? De hecho, le puncionas, sacas el líquido y le dejas una sonda. La sonda la conectas a un pleuroban con presión y va a seguir saliendo el líquido, o sea, sangre, pus o lo que sea. Entonces, esa punción se hace, puede ser desde el quinto hasta el noveno espacio intercostal. Porque si alguien te dice, no, la punción tiene que ser en el séptimo espacio intercostal. Si es una paciente delgadita, de esas que pasan 30 kilos, y pues la cavidad torácica de esta paciente es muy pequeñita, entonces yo me voy muy lejos del pulmón, hago noveno espacio intercostal. Ahora, si es un paciente que te mide 2 metros, pues ese paciente te da bastante, digamos, oportunidad de funcionar hasta el quinto o sexto espacio. Entonces, para fines prácticos del examen, la mayoría de las punciones se hace entre el quinto y el noveno espacio intercostal, ya sea que lo quieras hacer línea axilar anterior, media o posterior. Tú tienes ese margen de hacerlo. La mayoría de los médicos lo hacen entre el séptimo espacio intercostal para no errar y la línea media axilar media. Línea axilar media. La gran mayoría lo hace ahí, pero te da esa opción. Pues vamos a ver ya pulmón, ya que andamos por acá. Y ahorita nos regresamos al mapa. Ahora, cuando yo les digo función, ¿verdad? Hicieron su tarea, ¿verdad? Ok. Hay dos tipos de radiografías de tórax. Porque luego cuando están rotando, hazme una PA y hacen AP o una teletórax. Hay dos tipos de radiografías. Radiografía antero-posterior y radiografía postero-anterior. La radiografía PA, postero-anterior, el chasis es una tabla que lo ponen aquí al paciente y le echan el rayo, la radiación y rebota, ¿verdad? Entonces el chasis va atrás. Eso se llama radiografía postero-anterior o se llama tele de tórax también, algunos le llaman tele de tórax. Eso es una radiografía para ver tejidos blandos, para ver el pulmón, para ver derrame pleural, para ver que el corazón está crecido, si el paciente tiene POC, si el paciente tiene bronquitis, el paciente lo que sea. Esa es una. Y la otra es, si hay PA, hay AP, es una radiografía antero-posterior. El chasis es una tabla, va aquí y los rayos X te lo disparan por la espalda. Entonces, y normalmente se llama tórax óseo y es para ver, pues, huesos, ¿verdad? Es para ver huesos, para ver fracturas. La más común es la otra, la tele de tórax. Sí, porque de 10 pacientes que se van a hacer una radiografía de tórax es porque o lo van a operar, o tiene tos, o tiene dificultad para respirar, o tiene neumonía.
y el otro 10-20% es porque tuvo un accidente, un golpe y quieres ver, ¿verdad? Entonces, esta es una radiografía, ¿qué? Anterior, posterior, ¿Cuánto vale una radiografía de tórax? 7.640. Bueno, no, eso no. Una radiografía de tórax, si vas a Salud Digna, a lo mejor unos 400, 500 pesos. Si vas al Zambrano, a lo mejor unos 1,200. Pero una radiografía de tórax va desde 500 hasta 1,000 pesos. Ahora, si es en la madrugada, pues siempre saben que las urgencias es más caro todo. Entonces, si tú quieres, si es un paciente que fuma, tiene tos, usa oxígeno y varios medicamentos, ¿qué radiografía le vas a pedir? Una famosa TLD tórax, es una PA TLD tórax. Ahora, si es un paciente que andaba jugando fútbol y uno le golpeó, ¿verdad? La costilla, ¿qué radiografía le vas a pedir? Un tórax óseo o AP. Sí. Ahora, unas radiografías, sí, el tórax óseo es para golpes, ¿ok? Una radiografía que te van a describir. Lo primero que se tiene que describir en una radiografía es la proyección, ¿ok? Si es una P lateral de rodilla, si es una P de hombro, si es una P lateral de columna cervical, si es una P lateral de columna lumbar, si es una P de pelvis. Entonces, esta es una... Primero describes si es simple o contrastada. Radiografía simple. Ahora, ¿qué proyección es? Si es AP o PA. AP. Entonces, si es tórax óseo o teletórax. Y después es tórax, ¿verdad? Y después, ¿qué vas a describir? El estado del paciente. Sí. Describes primero las partes blandas y después las partes óseas. ¿Ok? Partes blandas, ¿qué son? Pues el pulmón y el Corazón. corazón. ¿Dónde está el corazón? Arriba. Arriba a la izquierda. Al lado de. Bueno, hay un índice que se llama, bueno, eso ya no lo anoten. Hay un índice, se llama índice cardiotorácico, donde miden digamos, el diámetro del corazón y lo que está del corazón a los ángulos intercostales y sacan un promedio, ¿verdad? Y ahí dice si tiene el paciente cardiomegalia. ¿Okay? ¿Cómo diagnosticas una cardiomegalia? Corazón crecido, traiga disnea, lo que sea, o con una radiografía. Entonces ve el corazón. Después, ¿qué ven? El pulmón. De hecho, algunos ven hasta calcificaciones, el botón aorta, bla, bla. Ven el pulmón. En las radiografías, ¿cómo se describe lo que es negro y blanco? Radiolúcido. Lo negro se llama radiolúcido y lo blanco se llama radiopac, ¿verdad? Por ejemplo, si este paciente tuviera, por ejemplo, ¿se acuerdan el signo patonemónico del COVID? ¿Se acuerdan o no? Radiografía pulmón en vidrio despulido, así le llaman. Y los radiólogos usan varias proyecciones. Por ejemplo, esto, miren, es un poquito de moco. Nódulos. Ven nódulos blancos. Y después tienen que ver el ángulo ¿ángulo qué? Costo diafragmático. El ángulo costo diafragmático es este pico que se ve acá, esto que se ve aquí, que tiene que estar lleno de aire, ¿verdad? Si ese ángulo no está, es porque hay un derrame, ¿ok? Ángulo costo diafragmático, costo prénico, que es el ángulo entre la unión del diafragma y el tórax, que tiene que estar vacío, ¿verdad? Si sale borrado, si está blanco aquí es porque hay líquido, ¿verdad? Y después la burbuja gástrica, ¿qué es esto? Una burbuja gástrica. El estómago, ¿verdad? El estómago normalmente va a aparecer aquí una bolita de aire porque la mayoría está vacío, ¿verdad? Si el paciente acaba de comer, se atiborró 8 tacos de la 1 y una coca bien fría y postre, pues probablemente esto aparezca blanco. Entonces, esto se llama la burbuja gástrica. Irá después en los huesos.
¿verdad? Tienes que contar todos los espacios intercostales y ver si hay alguna fractura. Por ejemplo, este es un paciente con así, radiografía, tórax. Vayan agudizando los ojos. Este es un paciente con un neumotórax, ¿verdad? ¿Dónde se acumuló el aire? La cavidad pulmonar. ¿No era pulmonar? Cavidad torácica, ¿ok? Pared torácica son todas las capas. La pared torácica son todas las capas. La cavidad torácica es lo que está adentro y ¿cuál era el otro? Caja torácica es todo, ¿verdad? Los músculos, pues. Caja torácica, pared torácica y cavidad torácica. Caja torácica es todo el pecho, huesos, músculos. Cavidad torácica es lo que está adentro, contenido, y la pared torácica es para que llegues al pulmón tienes que atravesar todas estas capas. Entonces, dijimos que la cavidad, que hay un espacio que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el espacio? Espacio, sí, pero no se llama espacio, se llama cavidad pleural. Si quieren llamarle cavidad pulmonar, está bien, sería el espacio propio. Entonces en el tórax está la cavidad pulmonar, está el pericardio y propiamente el corazón, ¿ok? Entonces el pulmón, ¿verdad? Tiene que haber un espacio entre el pulmón y la pared torácica, ¿ok? La pared torácica. ¿Cuál es ese espacio? Lo que le llaman cavidad pleural, ¿ok? Sí, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esa cavidad tiene que ser pequeñita porque permite al pulmón esparcirse. ¿Así o lo dibujo acá? Ah, bueno. Entonces, si esa cavidad pleural se llena de líquido o se llena de aire, el pulmón no se va a expandir. Entonces, este es el ejemplo claro. El neumococo. No es neumococo. Eso. No, ahorita espontáneo o traumático ahorita. Primero piensa en neumotórax. El neumotórax es exceso de aire en la cavidad pleural, ¿ok? Se está metiendo aire en ese espacio, cavidad pleural. Entonces, está colapsando el pulmón y el pulmón no se expande. Entonces, ¿cómo debe estar el pulmón? Debe estar expandido, pero está chiquito, está colapsado. De hecho, a algunos pacientes se les desvía hasta la tráquea. Todo, si les aplasta el corazón, sí, porque entonces esto es un neumotórax, puede ser traumático o espontáneo. Entonces hay que sacar ese aire de la cavidad pleural. ¿Cómo lo van a sacar? Con la agujita no se puede. ¿Dijo? Aguja y se ¿Cómo? ¿Ves? Ahí sí se ve la aguja. Es arriba de la costilla. ¿No era abajo de la costilla? Sí. Entonces era como que está bien. Entonces van a identificar el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, lateral. ¿Van a meter qué? La aguja.
van a meter una aguja, ¿verdad? Van a meter una aguja, eso se llama descompresión de neumotórax, la famosa, bueno, eso es. ¿Cuál aguja la más gruesa que tenga? 18 plenos. Ahí se está lavando. Pongo un video. Hay la persona que se consciente. No, la mayoría de las personas están conscientes. Porque es una urgencia. Bueno, ahora, ¿ya vieron una radiografía, digamos, normal? ¿Qué es esto? Esto es, no, el aire se ve radiolúcido, se ve negro. Si tuviera un neumotórax no se verían las costillas, se vería como el otro caso, todo negro. Ahora lo líquido, radio opaco. Entonces, les dije de las descripciones, hay un ángulo costo diafragmático de costilla y diafragma, o costofrénico de costilla y nervio frénico. Frénico y diafragma casi lo van a encontrar. Entonces, ángulo costodiafragmático derecho-izquierdo es este ángulo, donde abajo está el diafragma y aquí están las costillas y la pared. Se tiene que dibujar ese ángulo de que está libre. Ahora, ¿aquí dónde está? Entonces, tiene un borramiento del ángulo costofrénico izquierdo. Entonces, tiene un derrame pleural. ¿Qué es esto? Puede ser pus, si es pus, se llama empiema, si es quilotórax, si es linfático, ¿verdad? Los pacientes que tienen insuficiencia renal hacen muchos derrames pleurales. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hacen derrames pleurales, ¿verdad? Si es pus se llama quilotórax, no, si es pus se llama empiema, si es pus se llama empiema, si es linfático se llama, ¿qué les dije? Quilotórax. Si es sangre se llama ¿qué? Hemotórax, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está diciendo el paciente, que trae un derrame. Ahora, ese derrame, ¿qué hay que hacerle? Sacarlo. Algunos radiólogos hacen un ultrasonido aparte de la radiografía y sacan un porcentaje menos del 20%. Lo puedes manejar de manera conservadora y revisar si aumenta la punción y si se reabsorbe o no. Y la otra es hacer una punción para derrame. Punción pleural. Bueno, los pacientes que tienen el derrame pleural, ¿verdad? Entre el quinto y el noveno espacio intercostal, a algunos les gusta la línea media axilar anterior, media o posterior. Se introduce una aguja y se aspira a él derrame. La mayoría de los pacientes están conscientes, no es que viene el anestesiólogo y los duerme, ¿ok? Porque son urgencias, ¿verdad? Y ya que funcionaste, ya que sacaste líquido, ¿verdad? Si yo les digo, está el riesgo de que vuelva a salir líquido, entonces querías volver a funcionarlo. Te tienen que colocar una sonda pleural. ¿Qué se pusieron, duele? Sí, duele muchísimo. ¿Por qué no lo duerme? Porque es urgente. ¿Pero llega dormido? No. ¿O llega despierto? No, los pacientes gritan. ¿Pero eso se siente el dolor? Sí, les duele muchísimo. Bueno, les quería poner, pero dejan un equipo como esto.
se llama drenaje pleural. Mete la aguja, sacas líquido y ya después de la aguja metes como un catéter que no tiene punta, un plástico, y lo dejas entre las costillas, adentro del espacio pleural, y lo suturas a la piel. Esto lo suturas a la piel para que no se salga, lo pellizcas pues, que quede ahí adentro. Y este aparato lo conectas a una succión y está aspirando. Está aspirando. Lo puedes dejar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días. Eso se llama un pleurovac, ¿verdad? Eso se hace para... La mayoría se hacen en paciente despierto, no crean que todo es un mundo de rosas. Bueno, tórax. Dijimos que para llegar al pulmón, piel, dijimos el labio subcutáneo que está en la fase superficial, después sigue la fase profunda que es el nombre del músculo, después sigue el esqueleto óseo, las costillas, y después está la fascia endotorácica, y ya llegaste a la cavidad torácica, ¿verdad? En la cavidad torácica está la cavidad pulmonar derecha e izquierda y el espacio pericárdico, ¿verdad? Esto, y donde está el corazón. Ahora, el espacio pulmonar lo contiene el pulmón, ¿verdad? Entre el pulmón y la fascia endotorácica está un espacio que lo dijimos 1000 veces, que se llama cavidad pleural, ¿verdad? Ese es el espacio para que el pulmón se pueda expandir. Si eso se llena, pues ya le ponen el nombre que ustedes quieran. Si es de aire, pues es un pneumotórax, hay hemoneumotórax, hay pilotórax, hay epiema, lo que ustedes quieran, ¿verdad? La cavidad pulmonar pues tiene eso, pleuras y pulmón, y en el tórax hay unos espacios que les decimos mediastinos. Hay mediastinos superior medio, porque ya cuando vamos a hacer el tórax, la pleura, hay una pleura paritaria y visceral. La pleura visceral es la que tiene contacto con el pulmón. La paritaria es la que está ¿dónde? En contacto con la cara interna de la cavidad torácica, ¿verdad? Y el nombre de la pleura parietal, pónganle el nombre que con el área que va a contactar, si es cervical, si es costal, si es diafragmática, pues va a ser la zona donde tenga contacto la pleura. Pleura parietal. La pleura visceral es la que va a estar en contacto con el pulmón, solamente tiene un nombre, ¿verdad? Ahora, la forma, ¿verdad? La forma que el pulmón se va a mover es antero-posterior y que le llamamos amflexión y amplexación, que es a los lados. ¿La caja torácica se mueve, sí o no? Sí, tiene cierta movilidad. Entonces, para la inspiración correcta, ¿se inspira con el tórax o con la panza? Lo ideal es respirar con el diafragma, que es acá. Respirar con la barriga. Digamos, es lo correcto. El pulmón tiene varios lóbulos. El pulmón derecho tiene un lóbulo superior, uno inferior y uno medio. El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, el superior y el medio. Ojo, el pulmón izquierdo tiene una estructura que no lo tiene el derecho, que se llama língula, ¿verdad? Esta estructura, língula, el pulmón izquierdo tiene una estructura que se llama língula, que es una prolongación, bla, 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 que no lo tiene el derecho, y tiene una huella del corazón que se llama incisura cardíaca. La incisura cardíaca es la huella que deja el corazón en el pulmón izquierdo. ¿Para qué sirven los pulmones? Para oxigenar la sangre. El pulmón derecho es más grande, más pesado, sin embargo es más corto y es más ancho. El pulmón izquierdo tiene 2 características que no tiene el derecho: una língula, que es una prolongación,
y la huella del corazón, que es la cesura cardíaca, ¿verdad? El pulmón tiene caras, de acuerdo a qué estructura está tocando, una cara costal que está en contacto con las costillas, con la pared torácica, mediastínica con el centro del tórax y diafragmática con el diafragma, que es la parte de abajo, ¿verdad? Ahora, los pulmones, ¿dónde están agarrados? ¿Verdad? ¿Dónde están agarrados los pulmones? Pulmón, bronquio principal derecho. Bueno, hay dos estructuras. Uno que se llama ilio pulmonar y el otro que se llama raíz pulmonar. Por ejemplo, tú tienes una planta en la tierra, okay. El ilio pulmonar es el área de tierra donde la raíz de una planta entra al suelo. O sea, está el suelo y el espacio donde entra la planta, de donde deja ser visible, eso se llama ilio, ¿verdad? La raíz pulmonar es lo que continúa de la planta, las raíces del suelo hacia abajo. Siempre es ilio pulmonar. Ilio es la superficie donde entra y la raíz es lo que continúa. Ahora, el pulmón tiene, miren, tiene esto, lo que le llamamos la famosa raíz bronquial. El pulmón empieza en la tráquea y después se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo y termina en ¿qué? ¿Cuál es la estructura funcional del pulmón? Los alvéolos, donde están las arteriolas y las válvulas, y se llama hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y el orden es este: tráquea, ¿verdad? Laringe, tráquea, algo bronquial, bronquio principal derecho o izquierdo. Después, ¿cuál sigue? Los segmentarios, los de conducción, terminales, bronquiolos respiratorios, y aquí viene la unidad funcional del pulmón, que se llaman alvéolos. Los alvéolos son la unidad funcional del pulmón, que es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Hasta los pequeños sacos alveolares, ¿verdad? Cada pregunta examen, los bronquios carecen de cartílago, ¿verdad? ¿Y por qué los objetos que se tragan los niños se van al bronquio principal, al pulmón derecho? ¿Por qué? Porque es más ancho, más corto y más vertical. ¿Okay? Porque el bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical. Por eso las canicas que se tragan los niños se van al pulmón derecho, ¿verdad? Se van al pulmón. Hematosis es el proceso de intercambio gaseoso. El hematosis. La unidad funcional del pulmón es el alveolo. Ahora, hay dos. ¿Por qué el niño a los 3 años son asmáticos? Se lo viven lleno de gripe. Y ya cuando entran a la primaria, ¿verdad? En el 3er y 5.º año, se les quita el asma. ¿Por qué? Se desarrollan nuevos alveolos hasta aproximadamente los 8 años de edad. Hasta entonces hay unos 30 millones de alveolos. Es por eso que las enfermedades a esa edad pues se les quita el asma, se les quita la rinitis y varias cosas de su parte. Ahora, dijimos que hay una circulación sistémica. La vena cava superior y inferior llegan a la aurícula derecha al círculo derecho, ¿verdad? Por la válvula del ventrículo derecho al pulmón por la válvula pulmonar, y está el tronco pulmonar, ¿verdad? Y después del tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar izquierda y pulmonar derecha, aunque se llamen arterias porque histológicamente tienen ese componente y llevan sangre sin oxígeno, tienen el nombre propio de su histología, ¿okay? Se cree para que resistas altas presiones. Después esa sangre se va a los pulmones, es el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y ya después regresa a la aurícula izquierda por 4 venas, ¿verdad? ¿Cuáles son las venas? Venas pulmonares izquierdas y venas pulmonares derechas. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores, derecha e izquierda. Las 4 venas, porque lógicamente son venas, pero llevan sangre con oxígeno, llegan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo por la válvula mitral
y después el ventrículo izquierdo se va a la circulación, aquello de la aorta, y es por la válvula aórtica, ¿verdad? Y las primeras dos ramas, ¿cuáles son? Los senos coronarios, donde viene la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esta es la circulación sistémica. Ahora, el pulmón tiene su propia irrigación, ¿ok? Y se llaman arterias, ¿cuáles? ¿Arterias qué? Bronquiales. ¿Ok? Grábese. Tronco pulmonar, arteria pulmonar, venas pulmonares son de la circulación sistémica. Las arterias bronquiales son las arterias propias del corazón. Ahora, de las arterias bronquiales, del lado izquierdo son dos arterias bronquiales. El pulmón izquierdo tiene dos arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales, ¿de dónde vienen? ¿Dónde vienen? De la aorta. ¿Sí? Porque luego se confunde. Pero es que usted dijo que las arterias pulmonares, no. Arteria pulmonar y venas pulmonares es la circulación del oxígeno. Estas son propias del pulmón. Entonces la arteria bronquial izquierda viene directamente de la aorta y son dos arterias bronquiales. Para el pulmón derecho, en esa desventaja, tiene solamente una arteria bronquial. ¿De dónde viene esa arteria intercostal? Dice la arteria bronquial derecha origina una de las arterias intercostales posteriores, pero después sí, perdemos. ¿Y de dónde va a venir? De la tercera intercostal posterior derecha, ¿verdad? Les dije que las arterias, les dije, van a hacer los bolas. Les dije que el tórax tiene una irrigación posterior y la anterior, que se llaman arterias intercostales. La irrigación de la pared posterior de los primeros dos espacios viene ¿de dónde viene? De la subclavia del tronco costocervical. Viene los primeros. Y el resto viene de la aorta. Del resto es desde la tercera hasta la última. Ahora, desde la tercera a la última, porque las primeras dos no. La tercera, ¿qué es? Sería esta tercera intercostal, arteria intercostal posterior, da una ramita. Y esa ramita se llama arteria, bueno, no ramita, es una ramota. Es una arteria bronquial derecha. Esa arteria tiene pues bastante peso. Y si hay arterias, hay venas, ¿verdad? Las venas bronquiales derechas van a las venas ácigos y la vena bronquial izquierda va a las biácigos. Y bueno, el sistema venoso ácido lo vamos a ver aparte para que lo vean, pero de esta diapositiva apréndanse por favor las arterias bronquiales. Otra vez, arteria bronquial derecha. ¿Dónde viene? De la tercera intercostal posterior. ¿Sí se ubican aquí en medio del tercer intercostal? No. ¿Sí? Les dije que la irrigación de la caja torácica viene de arterias intercostales posteriores. ¿Verdad? Los primeros dos espacios vienen de la subclavia, ¿verdad? Y del tercer espacio hasta el último se llama intercostal. Vienen de la aorta. De la tercera, que sería la tercera intercostal. Póngale primera intercostal posterior, segunda intercostal posterior, tercera intercostal, así se lo van hasta 12. Las primeras dos vienen de la subclavia, del tronco, y de la 3 a la 12 vienen de la aorta. De las 12, la tercera da la arteria bronquial derecha. Aunque no te lo hay, aunque no lo entiendan. Bueno, ahora, como los pares craneales hay simpático y parasimpático. ¿Recuerdan el corazón? Sí. Bueno, el pulmón también tiene sus bemoles. Es bien fácil.
La parte parasimpática del pulmón, ¿verdad? Está dada por el vago, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el efecto que va a tener en el pulmón? El efecto parasimpático va a tener una broncoconstrictora, o sea, los bronquios se van a cerrar. Los asmáticos hacen esto, ¿verdad? Le das salbutamol, no disparen. Entonces, broncoconstricción, los bronquios se cierran. Vasodilatadoras porque llega más sangre. Y secretomotoras que van a producir moco. ¿Okay? El efecto parasimpático es broncoconstrictora, que se cierran los bronquios, vasodilatadoras porque llega más sangre, y secretomotoras porque van a producir más moco. ¿Okay? Y el efecto simpático, los trombosimpáticos tienen todo lo contrario, un efecto broncodilatador, un efecto vasomotor, vasoconstrictor, y inhibe la producción de moco en el pulmón, inhibe las otras celulares, ¿va? Ahora, bueno, la unidad funcional del pulmón, ¿cuál es? ¿Qué hace el alveolo? Ahora, existen dos células que se llaman neumocitos, ¿verdad? Hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? ¿Hay que escuchar el surfactante? El fosfatidilcolina. Bueno, el surfactante, o ¿cómo le llaman? Los que ahora bien yo. Tensoactivo, ¿cómo le llaman? Surfactante, fosfatidilcolina. Ok. Cuando un niño, ¿qué hace el surfactante en el pulmón? Evita el colapso pulmonar porque es un agente tensoactivo. Entonces, los niños prematuros, ¿verdad?, pueden tener deficiencia de surfactante y tener una insuficiencia respiratoria aguda y morirse. Por eso es que cuando hay un parto cesárea con un niño prematuro, lo ideal es que de las múltiples cosas que deben tener los médicos es un surfactante. Ya se me olvidó el nombre comercial, ¿cómo era? ¿No se lo hicieron bien, yo? No lo hicieron. Busca el nombre comercial de surfactante. Ya se me olvidó. Bueno, y hay neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Los neumocitos son la estructura que recubre el pulmón y el otro es el que produce el surfactante, ¿verdad? Que es surfactante, agente tensoactivo. Se me olvidó el nombre comercial. Conservin, ¿no? Bueno, a ver si me acuerdo. ¿Cómo? Pues no, era un nombre más amigable. ¿Qué es esto? Es un pulmón, es un neumotórax, dice ahí, es un neumotórax porque tiene una vía de entrada anormal y se está metido en la cavidad pleural y está colapsando el pulmón. A ese paciente hay que hacer una descompresión enorme. El segundo tiene intercostal línea media, la esta, ya por lo menos va a dar una radiografía y se va a ver negro, ¿verdad? El paciente va a tener disnea. Ahora, hay algo que es que el libro a veces hasta menciona muchos nombres: colapso, pulmón y atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? El nombre, digamos, es la atelectasia es cuando una porción del pulmón no se está moviendo y se llena de moco. Esta atelectasia es porque el pulmón lo está aplastando en aire, ¿verdad? La tráquea se desvía, es un colapso. Pero si tú tienes un paciente, un abuelito de 70 años que se fractura y está un mes acostado, ¿qué le va a dar? Úlceras por decúbito, ¿qué más? Ilio paralítico, se va a aparecer los pulmones, ¿qué más? Infecciones vías urinarias y atelectasias. Por eso
el famoso T-Flow, que es un incentivador respiratorio. ¿Han visto unos aparatitos que traen 3 pelotitas de colores y el paciente está que empieza a inflarlo? Bueno, eso se llama incentivador respiratorio. Entonces, un paciente adulto que va a estar mucho tiempo en cama, tienes que protegerle una infección en el pulmón, le das un incentivador respiratorio. Es un aparatito que trae 3 bolitas, pero se empiece a inflar para que el pulmón no se canse, ¿verdad? Hemotórax es sangre, está el ángulo, mira, este es el ángulo posofrénico, está libre y en la radiografía se va a borrar. Eso tiene sangre, son hemotórax. Hay que puncionarlo. Puncionas, aspiras la sangre y le dejas un tubo que succione a un aparato que se llama pleurovac, ¿verdad? ¿Dónde lo vas a funcionar? Entre el quinto y el noveno espacio intercostal, media, agarren anterior, media, posterior. Si a mí me preguntas, yo la gran mayoría lo pongo en el séptimo espacio intercostal, línea media axilar, ahí, pero pues te da ese margen, ¿verdad? No hay un absoluto en medicina. Entonces, pregunta que vienen los papelitos. Hay unos papelitos que van a contestar de aquí al viernes, ¿verdad? Y les voy a dar una pregunta a todos. Si tú vas a funcionar un espacio intercostal, ¿dónde funcionas? ¿Arriba o abajo de la costilla? Arriba. Y la respuesta es arriba. ¿Por qué arriba? Porque no está el paquete. ¿Cómo? Está el paquete nervioso. Esa es una pleurotomía que es abrir y quitar. Eso es. Ella de 12 años tenía costumbre de ponerse el otro en la boca, pero ¿dónde está el objeto? El derecho. Pulmón derecho, que es más corto, más ancho y más vertical. Corto, ancho y vertical. Percusión. ¿Cómo se explora un pulmón? Inspección, auscultación, palpación y percusión. Cuando lleven inspección, lo que tú ves, si tiene distrés respiratorio, si tiene uso de músculos accesorios, si está cianótico, pálido, dificultad para respirar, o si viene sonriendo. Inspección. Auscultación, agarras el estetoscopio y escuchas el pulmón para que se expanda, que no haya sibilancias, que no haya estertores, que no haya ruidos respiratorios o que esté abolido. Un paciente que tiene un derrame pleural en el pulmón derecho, ¿qué va a escuchar? Pues nada, pues va a estar bien, no va a tener aire, ¿verdad? Eso es inspección, auscultación, después palpación y al final percusión. Resonancia y mate timpánico es la barriga porque está llena de aire y mate es un órgano. Entonces, ¿verdad? Van a escuchar timpánico del pulmón derecho y mate del pulmón izquierdo, pues tiene algo ahí metido, ¿verdad? Entonces, en otras partes del cuerpo es inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿verdad? Pero en el pulmón, pues antes de golpearlo y tocarlo, pues lo vas a escuchar, ¿verdad? Entonces, es el excepto de la regla. Inspección, auscultación, palpación, percusión, es el tórax. Y en otra parte del cuerpo es inspección, palpación, percusión y al final auscultas, ¿verdad? Te brincas en la auscultación hasta el final. En el tórax tiene que ser antes, ¿verdad? Broncoscopía. La broncoscopía es introducir una cámara con una fibra, ¿verdad? Por la nariz y puedes llegar hasta donde están los pulmones, hasta los bronquios. Si hay un objeto, lo retiras, si hay moco, ¿verdad? La broncoscopía, la verdad que es una chulada. Telectasias, el pulmón deja de moverse y se llena de moco, ¿verdad? Cáncer de pulmón. Un paciente con cáncer de pulmón se pone caquéxico, baja de peso, tiene tos y puede llegar a tener tos con sangre, ¿verdad? ¿Hay algún estudio que diga que fumar da cáncer? ¿Quién ha leído esto? A ver. ¿Cómo? Recuerden que medicina no es nada absoluto. Usted va a encontrar pacientes de 70 años que te dicen, doctor, yo he fumado 50 años, dígame si tengo una enfermedad. No, hay pacientes que no fumaron en su vida y les dio cáncer de pulmón, ¿verdad? Ahora, estadísticamente, ¿verdad?
el cáncer de pulmón aumenta si tú estás expuesto a un factor de riesgo. Y el factor de riesgo pues, es el tabaco. Aunque el paciente te cure por lo que él quiera, el riesgo lo tiene elevadísimo. Entonces, lo que sí es la industria, pues trata de pues, minimizar esto, aunque tú le pongas al paciente que se va a morir, lo va a hacer. Bueno, el cáncer de pulmón, pues hay que asociarlo al tabaco, pero, por ejemplo, si usted tiene un paciente que le dio cáncer, ¿qué hay que hacer? Disminuir los disruptores. Díganme ejemplos como, y es una práctica muy interesante, por ejemplo, ustedes piensan que no están expuestos a nada, porque son vegetarianos y eso, pero te levantas en la mañana y te bañas y usas shampoo con enjuague, ¿no? Y un montón. Ok, el shampoo y el enjuague ya tienen como 30 químicos. Después se maquillas, te cepillas los dientes, te pones desodorante y perfume. Una persona, un estudiante de medicina, el hecho de que se bañó en la mañana, se maquilló, se puso desodorante y perfume, estuvo expuesto más o menos como a 50 kilos. Y aparte, la comida. La gran pregunta es: ¿por qué no da cáncer? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿verdad? Bueno, ni modo, ya se metieron a estudiar medicina. Pulmón. ¿Okay? Apréndanse dos nombres: acidosis y alcalosis. El pH del cuerpo, ¿cuánto? ¿Funciona o no la agua alcalina? No. Créanme. Pregúntenle a 100 nefrólogos. No hay ningún estudio que diga que tomar agua alcalina es saludable. Aunque el rector me corra. Aunque tengan en agua la Carlota. O sea, el cuerpo tiene una homeostasis, que es un pH genéticamente codificado. O sea, tú no puedes meter un agua alcalina. No, o sea, el agua alcalina quizás, por ejemplo, si yo tengo un paciente con acidosis tubular renal, que tiene un problema, está ácido, a lo mejor sí tengo una indicación de darle agua alcalina, ahí no estoy de acuerdo, pero si es un paciente sano y voy a tomar agua alcalina porque voy a estar más sano, no es lo ideal. También el Gatorade, aguas con el Gatorade. Hay un montón de pacientes con daño renal por andar tomando Gatorade. Eso tómenlo si corrieron 10 kilómetros. Pero porque estoy estresado y hace calor, no tomen eso. Bueno, la acidosis es cuando está debajo del pH y la alcalosis es cuando está arriba del pH. Si te dio diarrea y fuiste 5, 8 veces, puedes tomar electrolito, pero porque hace calor no. Ahorita hemos visto una oleada de pacientes jóvenes, que están matones, pero con daño renal. Y el único factor es aguas carbonatadas, electrolitos. O esas cosas. Sí, es bien. Por eso es con los jugadores, fíjense bien, ustedes piensan que los de jugadores a nivel profesional, aunque anden con su equipo de Gatorade y esas cosas, los nutriólogos se los prohíben. O sea, porque eso no es normal. O sea, trastornan todo esto. Miren, por ejemplo, acidosis debajo del pH, alcalosis arriba. Hay un pH, hay un, ¿qué es esto? Bicarbonato y CO2. Lo que inspiras, si algo hacemos los seres vivos es contaminar, ¿okay? Entonces se compara, por ejemplo, 100 vacas. 100 vacas en un día es lo que va a contaminar un ser humano, creo que 100 años o 1000 años. O sea, por ejemplo, los animales producen demasiado esto. O sea, uno dice, bueno,
Los animales de granja lo que más contaminan es porque producen CO2. Entonces CO2 es lo que nosotros al meter oxígeno sacamos, lo que las plantas eliminan, ¿verdad? Eliminan. Ahora, por ejemplo, existe un estado metabólico y respiratorio. Por ejemplo, el pH es 7.4, el bicarbonato es de 18.24 y el CO2 es de 40, ¿verdad? Es de 40. Ahora, cuando el paciente tiene una acidosis metabólica, un ejemplo es una diabetes descompensada, un paciente con hiperglicemias elevadas, ¿verdad? El pH va a disminuir, eso se llama gasometría. ¿Han hecho las gasometrías? Les va a tocar tomar gasometrías. Hay dosis arteriales. El concepto de esto es que se aprendan esto, aunque sea un poco complejo al inicio, pero les va a ayudar. Si no se la aprenden en el primer año, cuando lleven fisio, cuando lleven, por ejemplo, imagínense, van a llevar urgencias médicas. Un paciente que está en coma hiperosmolar, toman una gasometría y te van a hacer pelotas, porque esto los médicos lo tienen que hacer para calcular, hay que calcular dosis de bicarbonato, de líquido, bla, bla. Pero las bases son estas. Entonces, pH, bicarbonato y CO2. En la acidosis metabólica todos están abajo. Acidosis metabólica, pH bajo, bicarbonato bajo y CO2 bajo. Ahora, si hay una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. ¿Y qué es la alcalosis? Ya le dije que no se deben aprender uno. Es todo lo contrario. ¿Ok? Alcalosis, acidosis es de bajo. pH abajo es ácido. Entonces, y alcalosis es ácido, entonces acidosis metabólica es todo bajo, alcalosis metabólica está arriba. Ahora, acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, el pH es, para que lleve la palabra acidosis, el pH es bajo. Lo que va a compensar es el cuerpo, ¿verdad? Porque va a empezar, aunque retenga CO2, va a elevarse, lo va a compensar el CO2 y el bicarbonato, ¿verdad? Y en la alcalosis respiratoria, alcalosis se eleva. Entonces, si yo tengo un pH elevado, el cuerpo lo va a compensar en bajarlo. Entonces, de las dos, ¿cuál es más peligrosa? Yo le digo, por ejemplo, tengo una acidosis respiratoria. La acidosis que digo pH, entonces tengo un pH bajo y el cuerpo y el pulmón no quiere compensar. Si yo tengo una acidosis respiratoria que el pH está bajo, el cuerpo lo compensaría subiendo lo demás, subiría el CO2 y subiría el bicarbonato. Si tengo una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Por ejemplo, los que se ponen una bolsa, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es una manera de compensar, ¿verdad? Luego vamos a ver con los casos. Primero esto, que se eleva el cuerpo lo va a compensar bajando. Entonces, yo le digo, ¿qué es más grave, la acidosis metabólica o la acidosis respiratoria? La acidosis metabólica, porque no tiene. Sí, bueno, el riñón la va a compensar, pero así de entrada, o sea, sí. Ahora, pues eso se los voy a dejar de tarea. A ver, mi tarea del electro. A ver. Voy por el bloqueo cardíaco. Así te voy a dar yo creo que Simón. terminamos con esto. Todos juntos. Tarea. De hecho, ustedes dicen que Anato 1 es más fácil. Anato 2 son más casos. Bueno.
trastornos del equilibrio ácido-base, acidosis respiratoria, metabólica y alcalosis respiratoria y metabólica. Porque van a venir casos. De hecho, el examen es un caso donde viene nada más así. Ustedes van a empezar a comenzar. Ahora sí van a empezar a ver la medicina. Ok, el pulmón, dijimos que el pulmón tiene la capacidad del pulmón son 6 litros. ¿Ok? La capacidad del pulmón son 6 litros, ¿verdad? Y desde el primer mililitro hasta el último mililitro, que son volúmenes respiratorios, se llama capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es toda la cantidad de aire que el pulmón pueda meter. ¿Ok? Va a contener. Y después se divide en volumen inspiratorio. ¿Dónde está? Capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria, ¿qué es? Hasta donde puede. No es la capacidad inspiratoria, es la respiración. La respiración normal. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que entra en una actividad normal, ¿verdad? Entonces entra el aire y sale el aire. Ahora, si hay una inspiración, hay una expiración. Ya se unen las dos. Y eso se llama capacidad vital. En esta es todo el aire que hay de 6 litros en el pulmón. En esta es lo que entra fisiológicamente. Y en esta es lo que entra y sale. ¿Verdad? Porque viene entre los brazos. Y después sigue el volumen tidal. ¿Verdad? El volumen tidal es la diferencia que siempre hay, porque por ejemplo cuando corres, cuando caminas de aquí al comedor o cuando corres en la uni, ¿verdad? Entonces la capacidad inspiratoria y la capacidad vital va a variar, es como un promedio que se va a mantener, va a ser como un promedio de aire, ¿verdad? Y después está el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual. El volumen respiratorio de reserva es cuando es una expiración forzada. Por ejemplo, la espirometría. ¿Quieres saber si el paciente es asmático? Es le llaman volumen expiratorio forzado. Sacas, ¿verdad? Y puedes sacar todo el aire del pulmón. No, aunque tú te pongas pálido, ¿verdad? Sacas todo el aire y siempre va a quedar un poquito ahí, que se llama volumen residual. Bueno, ya no llegó la hora. Ya me dio sencillo. Bueno, ahí luego. Bueno, vamos a ver asma. Tienen que aprender asma. Yo no sé por dónde va a quedar, pero va a quedar asma. Ahora sí. Entonces, ¿cuál era la tarea? ¿Cómo? Aprenderse el cuadrito. No, nada más el de equilibrio ácido-base. Ese. Acidosis y alcalosis. Aprender. Sí. Acidosis y alcalosis. A ver, pásenme la tarea los que lo hicieron. ¿No?